buenas tardes. Muchísimas gracias primero al Espacio Ronda, al Taller de Espiritualidad, a Armando y a Carlos por invitarme a esto. Y muchísimas gracias a todas vosotras y a todos vosotros por estar aquí. Cuando Carlos Badosa me propuso hablar de filosofía y espiritualidad, pues la verdad es que dije que sí muy alegremente. Y lo cierto es que me metí en un buen embolado. El tema me queda muy grande, no soy experta en este tema, pero aunque es un melón importante, no podía decir que no, porque el tema me atañe directamente, porque yo participo tanto de la filosofía como de la espiritualidad, y entre los dos ámbitos percibo a veces un cierto conflicto, ciertas tensiones. Como que a la espiritualidad, la filosofía le parece demasiado mental, demasiado abstracta, demasiado intelectual, incluso a veces se rechaza. Y en determinados ámbitos filosóficos, la espiritualidad puede parecer desde algo inconsistente hasta una chaladura, incluso a veces algo peligroso, una cierta estafa. Entonces la cuestión era, ¿por qué no lo hablamos? Y vemos qué pasa. Porque ciertamente en estas tensiones me parece que hay, por un lado, una falta de comunicación o un déficit de comunicación entre diferentes sectores de la sociedad, y al mismo tiempo hay en juego un cierto desajuste entre viejas maneras de pensar y nuevas maneras de pensar, entre un viejo paradigma y un nuevo paradigma. Porque resulta que las experiencias de la espiritualidad contemporánea muchas veces no las podemos expresar con las palabras de la vida común, y sí que es cierto que empiezan a poder ser expresadas más fácilmente en nuevas teorías, por ejemplo, en la hipótesis Gaia, en la física cuántica, pero al final esas teorías suelen ser demasiado complejas y son cosa de expertos y acaban por no vincularnos. De manera que me parece que está en juego una comunicación, un diálogo sobre un asunto controvertido, o sea, una controversia en medio de un proceso de cambio. Bueno, pues vamos a ver si yo acierto a aportar algo a esta controversia y a este proceso de cambio. Como quiero también que pensemos en común, ya que ocurre el evento excepcional de que estamos aquí y nos hemos encontrado en este momento, vamos a hacer, como ha dicho Armando al final, un pequeño juego, no es un examen. Tenéis unas tarjetas con una serie de palabras y os pido que vayáis pensando ya en qué os sugieren esas palabras en relación con la espiritualidad. Bueno, a mí me ha tocado el papel de ponente y yo voy a poner aquí una serie de cosas y luego ya vosotros y vosotras las quitáis, las revolvéis, ponéis otras, etcétera, etcétera. La exposición va a tener dos partes. En primer lugar, voy a hablar de la relación entre filosofía y espiritualidad. Y en segundo lugar, voy a hablar de las nuevas espiritualidades y la crisis de la modernidad. Bueno, filosofía y espiritualidad, pero ¿de qué espiritualidad hablamos? Pues hablamos, yo creo, de lo que se ha dado en llamar espiritualidades de la nueva era. Es un término controvertido que se refiere a una era astrológica, a la era de Acuario. Es un movimiento tremendamente difuso, sincrético, que recoge elementos de aquí y de allá, muy poco formalizado y, desde luego, descentralizado. De manera que resulta bastante difícil definirlo. ¿Cómo definirlo? Yo voy a intentar definirlo apelando, por un lado, a la genealogía de este movimiento, a sus fuentes, y, por otro lado, a una serie de rasgos de este movimiento. Hablamos de un movimiento que se gesta en los años 60 del siglo pasado, a partir de un punto de irradiación norteamericano, pero que está basado en movimientos que proceden del romanticismo del siglo XIX y que muchos de esos movimientos se basan a su vez en tradiciones mucho más antiguas, en tradiciones milenarias. Dice Vicente Merlo
que la espiritualidad de la nueva era tiene básicamente tres raíces, tres fuentes. Por un lado, una dimensión oriental, por otro lado, una dimensión esotérica y, por último, una dimensión psicoterapéutica. La dimensión oriental se refiere a la recepción en Occidente de las sabidurías orientales, fundamentalmente del budismo y del hinduismo, que tiene lugar en el siglo XIX en el contexto del colonialismo europeo. Aquí podríamos citar a Vivekananda, quien introduce el yoga en Estados Unidos. La dimensión esotérica se refiere a todas las tradiciones alquímicas, herméticas, místicas, ocultistas, que tienen su raíz en la cuenca mediterránea, en los 2 primeros siglos de nuestra era, en la zona oriental del Mediterráneo, en los movimientos gnósticos. Estos movimientos gnósticos cuajan en el neoplatonismo, allá por el siglo III y los siglos siguientes de nuestra era, y después acompañan a Occidente como una corriente subterránea. Se retoman en el Renacimiento, con la Academia Florentina, y concretamente lo que interesa para la nueva era es la recuperación de esos movimientos gnósticos en el siglo XIX, en la teosofía, la antroposofía y la escuela arcana. Aquí hay que mencionar a una figura que es la de Alice Bailey, que es una de las raíces de la nueva era. Hay muchas mujeres, por cierto, en esto de la nueva era. Es interesante ese fenómeno. Y por último tenemos la dimensión psicoterapéutica. Estamos hablando de una manera muy peculiar de enfocar el psicoanálisis, como es la de Carl Gustav Jung, y también del fundador de la psicología transpersonal, de Roberto Assagioli. Pero sobre todo tenemos que mencionar aquí el movimiento del potencial humano, un movimiento situado en Estados Unidos a partir de los años 60 y que parece ser el centro de aglutinación de todas estas tradiciones tan dispares. Bueno, si vamos ahora a las señas de identidad de la espiritualidad nueva era, en la que me imagino que mucha gente que estáis aquí participáis, con lo cual estoy hablando de algo que conocéis, que nos compete, pues primero hay que decir que son formas de religiosidad holísticas, panteístas, es decir, se considera que toda la naturaleza es sagrada, el universo entero es sagrado. Hablamos de una divinidad inmanente que está sentada en la tierra. Desde luego se trata de prácticas espirituales para la vida terrestre, no tanto para ganarse el cielo. Y hablamos, sí, de una divinidad impersonal, pero también de múltiples entidades sagradas, mediadoras, tipo ángeles, arcángeles. Esto, desde luego, tiene que ver con la raíz esotérica de la nueva espiritualidad. No es una espiritualidad que esté ligada a instituciones o a poderes fuertes y sacralizados. Y centralizados, perdón. Esto es lo que la distingue fundamentalmente de las religiones y en particular de las religiones del libro, de las religiones monoteístas, o sea, del cristianismo, del islamismo y del judaísmo. No tenemos tampoco aquí un conjunto de dogmas y desde luego no tenemos una casta sacerdotal, un poder institucional fuerte. Esto se traduce en que lo divino es directamente accesible a cada individuo. Cada individuo es aquí, por así decirlo, la principal autoridad. Se multiplican, por lo tanto, los maestros y las maestras. Hay, además, nuevas revelaciones, las famosas canalizaciones. Bueno, podemos decir que es una espiritualidad un poco a la carta. Esto remite, desde luego, a la raíz gnóstica de la espiritualidad de la nueva era. Las corrientes gnósticas se caracterizan fundamentalmente porque sostienen que el acceso a lo divino tiene lugar a través de un proceso de autoconocimiento, de interiorización. Claro, esto a la Iglesia oficial no le interesó mucho, por eso declaró herejía a las corrientes gnósticas ya desde finales del siglo II de nuestra era. No le interesó por un motivo obvio, que es que ella entonces pierde poder como intermediaria entre Dios y los fieles. Además, esta nueva espiritualidad está muy vinculada
al crecimiento personal, en definitiva, a la sanación, a las medicinas alternativas, muy en particular a la psicoterapia. Se ha hablado en este sentido de una psicologización de la espiritualidad y de una sacralización de la psicología. Es curioso esto, ¿no? Psicologización de la espiritualidad, sacralización de la psicología. Aunque los miembros de la espiritualidad nueva era pertenecen sobre todo a las clases medias y medias altas de Estados Unidos y de Europa, también en Latinoamérica, este movimiento se sitúa desde luego dentro de un contexto globalizado y multicultural. Y por último, pero en primer lugar, estamos hablando de prácticas cuyo centro yo diría que es la meditación, la conciencia plena, también prácticas de espiritualidad corporal como la biodanza, el yoga, el tai chi. Y bueno, estas prácticas, ¿a qué conducen en definitiva o en primera instancia? Pues yo diría que conducen a un debilitamiento del ego y a un aumento de la consciencia. Por lo tanto, a una mayor conexión con esa divinidad holística, con esa divinidad panteísta. Ahora voy a decir qué es la espiritualidad para mí. Voy a mojarme un poco más y voy a personalizar un poco más. Y voy a beber un poquito de agua porque así doy un poco de suspense a la situación. Bueno, yo diría que la espiritualidad es algo que me ha ocurrido. Es algo que me ocurrió en un momento determinado de mi vida en el que estaba atravesando una crisis existencial y empecé a meditar, después empecé a hacer biodanza, después empecé a cultivar mi voz con Makiko Kitago, aquí precisamente en el espacio Ronda. Y lo que supone para mí la espiritualidad es un regreso al cuerpo, al sentir como una dimensión intermedia entre el cuerpo y la mente, un regreso al presente en dos sentidos, en el sentido del aquí y el ahora, y presente también en el sentido del regalo, de la donación. Me llevo a vivir la vida como un regalo. Y también me lleva a sentirme conectada con algo que me sobrepasa completamente, en lo que, sin embargo, puedo tomar parte. Y diría que lo que cultiva en mí la espiritualidad se resume con dos palabras: confianza y gratitud. Bueno, vamos ahora con el tema de qué relación hay entre filosofía y espiritualidad. Si tomamos la historia de la filosofía occidental desde sus inicios, desde el siglo VI a.C., y vamos recorriéndola poco a poco, pues veremos que en algunos momentos de esa historia la filosofía y la espiritualidad simplemente coinciden, se solapan. Paradigmáticamente, en el neoplatonismo, a lo largo de la Edad Media podemos decir que hay más bien una fusión entre religiones del libro y filosofía. También Spinoza, en el siglo XVII, sería un ejemplo de esta fusión entre filosofía y espiritualidad. Pero desde una óptica contemporánea, yo en filosofía procedo de la tradición de la fenomenología y la hermenéutica de Heidegger y de Gadamer. Ya empiezo a decir palabras que no suenan seguramente, pero que no cunda el pánico. A alguien le sonarán, ¿no? Digo yo. Hay que ser optimista. Dentro de una perspectiva de filosofía contemporánea, yo creo que filosofía y espiritualidad no se puede decir que sean lo mismo. Hay que dejar claro que no son lo mismo, que no coinciden, aunque tienen una cierta relación. ¿Y por qué no son lo mismo? Pues porque cada una de ellas se refiere a un punto estructural de las actividades humanas diferente. La espiritualidad, al igual que la ciencia o la técnica o la política o la ética, es un ámbito de experiencia, es un ámbito de saber, es un espacio de manifestación de fenómenos.
Y, sin embargo, la filosofía no es un ámbito de saber, no es un ámbito de experiencia, no es un ámbito de verdad o un ámbito de manifestación de fenómenos. No tiene ningún objeto como tal. Entonces, ¿qué es la filosofía? ¿Qué hace la filosofía? Pues la filosofía lo que hace es problematizar e investigar los presupuestos o las condiciones de posibilidad de cada uno de los saberes, de cada una de las experiencias, de cada uno de los ámbitos de manifestación y también de lo común a todos esos ámbitos de experiencia. Yo, cuando tengo que explicar de una manera muy rápida lo que es la filosofía, pues tengo un recurso que procede de la fenomenología, que es decir lo siguiente: filosofar es suspender el juego que se estaba previamente jugando para poder ver en qué consiste ese juego, para poder preguntar cuáles son las condiciones que lo hacen posible, para poder ver cuáles son las bases de ese juego, cuáles son sus presupuestos. Por ejemplo, supongamos una médica, una doctora, que está ejerciendo la medicina de acuerdo con los cánones de la medicina científica occidental, la que tenemos en la Seguridad Social. Y entonces, de repente, un día deja de expedir recetas, deja de examinar a sus pacientes con el poquito tiempo que le deja el sistema actual y se empieza a hacer preguntas de este tipo. Se empieza a preguntar: ¿cómo estamos concibiendo aquí el cuerpo si lo primero que hacemos es dividir el cuerpo en tantas partes como especialidades médicas hay? ¿Cómo estamos concibiendo aquí la enfermedad si lo que nos interesa sobre todo es traducir los síntomas de la enfermedad a una serie de datos recogidos por una máquina? Bueno, todas estas preguntas serían preguntas de una filosofía de la medicina. Aquí lo que nos interesa es una filosofía de la espiritualidad. También a la espiritualidad le interesa también la filosofía a secas, puesto que forma parte del entramado de saberes que constituyen el mundo contemporáneo. Por cierto, cuando hablo de filosofía, no me estoy refiriendo necesariamente a ese saber que es de especialistas, que se desarrolla en las facultades y que está en manos de profesores y profesoras, sino que me estoy refiriendo al momento filosófico que puede haber en cualquier saber, en cualquier experiencia, en cualquier actividad que hagamos, incluso en la de la tortilla de patata que decía Armando, puede haber un momento filosófico, es decir, un momento de suspensión del juego que ya se estaba jugando para poder preguntar en qué consiste ese juego. Y aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta de qué puede aportar la filosofía de la espiritualidad y la filosofía a secas a la espiritualidad contemporánea. La tarea de la filosofía, desde luego, no es fundamentar ni explicar nada. Más bien se trata, como decía, de enfocar los presupuestos de esa actividad para problematizar lo que no funciona, para investigar nuevos planteamientos y, de esa manera, para evitar que ese saber se vuelva rígido, que se vuelva anquilosado, que funcione en modo piloto. También me parece que la actividad filosófica es fundamental para apalabrar el juego de ese saber. Es decir, para que ese saber se desarrolle de una manera realmente comunitaria y horizontal. En el caso de la espiritualidad, que es un campo en ciernes, me parece, para que ese ámbito crezca sano y crezca de manera horizontal y comunitaria. También para que tome tierra, digamos. Hasta aquí bien. Hay gente que padece mucho esto de los palabras filosóficos, ¿no? Resulta más o menos accesible la cosa. Bueno, pues vamos con la segunda etapa de la exposición que había anunciado, en la que voy a hablar de la relación entre las nuevas espiritualidades, estas espiritualidades de la nueva era, y la crisis de la modernidad. Entonces, lo primero que tengo que hacer, no me puedo escapar de esto, es perfilar, aunque sea básicamente, en qué consiste la modernidad. Es decir, esa época del mundo, esa imagen del mundo que llega a su culmen en la Ilustración, en el siglo de las luces. La modernidad, yo creo que tiene como punto central de definición su antropocentrismo, es decir,
se sustituye la imagen del mundo que era propia de la Edad Media, en la que se suponía que Dios estaba en el centro de todo, por una imagen del mundo en la que el ser humano, supuestamente, se encuentra en el centro de todo y constituye el fundamento de todo lo que hay. Estamos hablando de secularización, laicización, separación del poder eclesiástico y el poder civil, se forman los estados modernos laicos. Por lo tanto, supuestamente el ser humano como centro de todo y como fundamento de todo. Pero, ¿qué ser humano? Podemos preguntar. Bueno, pues una humanidad idealizada, una humanidad abstracta, una suerte de esencia de la humanidad, que se apoya en una razón universal, en una razón supuestamente pura, una razón que no estaría contextualizada, que no correspondería a ningún contexto concreto, sino que sería una abstracción o una idealización. Esta razón, al mismo tiempo, se aspira a que sea autónoma, es decir, a que se gobierne a sí misma, a que se fundamente a sí misma. Y por eso es una razón que se caracteriza como un proceso de crítica y de emancipación. Se trata de depurar el saber y eliminar todos aquellos aspectos en los que la razón no funcione de una manera completamente autónoma. Por ejemplo, las tradiciones, los prejuicios que no hayan sido justificados, la religiosidad que se base meramente en el sentimiento o en el cuerpo. Al mismo tiempo, se espera que esa razón autónoma, esa razón idealizada, se vaya poco a poco realizando en la historia. Por eso es propio de la modernidad la idea de una historia universal, lineal y de progreso. Y al mismo tiempo, esa razón autónoma, esa razón universal, tiene como su brazo derecho la ciencia. ¿Qué ciencia? Pues la ciencia moderna, lógicamente. Es decir, esa ciencia que cuaja con la física newtoniana, con esa física matemática. Una ciencia en la que se traducen los fenómenos naturales a un lenguaje matemático, se reproducen por medio de experimentos y a partir de esto es posible aplicar esa ciencia a la transformación tecnológica de la naturaleza, es decir, poner la naturaleza al servicio de los fines humanos. Es decir, estamos hablando de una ciencia que se caracteriza por ser tecnociencia, o sea, ciencia y técnica, todo en uno. Por último, la modernidad se caracteriza también por una escisión, por una separación entre dos esferas. Por un lado tenemos la esfera de la naturaleza, por otro lado tenemos la esfera del espíritu. Se supone que la naturaleza funciona mecánicamente, por lo tanto es el ámbito de la necesidad, mientras que se supone que el espíritu es el ámbito de la libertad y que corresponde propiamente al ser humano. La modernidad empieza con Descartes, que separa, por un lado, la res extensa, lo físico, el cuerpo, y por otro lado, la res pensante, la sustancia pensante. En realidad, la mente más brillante de toda la filosofía moderna, es decir, Kant, ya se da cuenta de que esto no funciona. Ya se da cuenta de que los seres naturales no se pueden concebir como seres que funcionaran mecánicamente. Pero ahí se queda la cosa. Bien, lo cierto es que esta imagen del mundo, la modernidad, este dispositivo, este constructo, desde finales del siglo XIX se encuentra en crisis. Y ya desde después de la Segunda Guerra Mundial se advierte que esa crisis es completamente irremontable, ya no tiene vuelta atrás. En 1979, el filósofo francés Jean-François Lyotard publica un libro que se llama La condición posmoderna. Y dice que posmodernidad, en resumidas cuentas, es la pérdida de credulidad en los grandes metarrelatos. En los grandes metarrelatos que habían servido para legitimar la modernidad. ¿Qué metarrelatos? Pues la fe en el progreso, en la razón universal,
en la tecnociencia como algo que llevaría a liberar a toda la humanidad y a llevarla a una situación de bienestar. Esto, dice Lyotard, ya ha sido radicalmente cuestionado y ya mayoritariamente la gente no se lo cree. Incluso dentro de la Ilustración se empieza a decir que bueno, todos estos ideales tan bien intencionados y tan optimistas en muchas ocasiones han dado lugar a dinámicas de explotación y no han logrado lo que pretendían. ¿Significa esto, el hecho de que la modernidad haya sido ya cuestionada radicalmente en sus cimientos, significa esto que estamos ya en una situación otra, en una situación alternativa? Pues lamentablemente no. Lamentablemente no es tan fácil como eso. Una cosa es criticar algo y otra cosa es generar una alternativa, que es algo que cuesta muchísimo más. Muchas veces cuando se habla de posmodernidad, en realidad nos estamos refiriendo a una serie de rasgos propios de la última fase de la modernidad, de la hipermodernidad, del desmantelamiento de la modernidad, de la disolución de la modernidad. Pero lo cierto es que en medio de este desmantelamiento de la modernidad también aparecen brotes, aparecen elementos emergentes que pueden anunciar ya una situación alternativa, un paradigma alternativo. Y de esto se trata, de lo que se trata en el mundo contemporáneo y desde el punto de vista de la filosofía, de lo que se trata es de discernir, de discriminar qué es aquello que conviene continuar, cuáles son los brotes que anuncian un paradigma nuevo en el que poder reanudar el juego que estábamos jugando, y también qué elementos de la modernidad conviene continuar, porque hay que dejar claro que la modernidad no es simplemente algo que haya que tirar a la basura, sino que hay muchísimos elementos de la modernidad que conviene mantener. La cuestión es, ¿qué papel ocupan las nuevas espiritualidades, o sea, las espiritualidades de la nueva era, en medio de esta coyuntura? El título de esta ponencia, de esta exposición, era Espiritualidades y filosofía, filosofía y espiritualidades ante un posible cambio de paradigma. ¿Qué papel ocupa la espiritualidad contemporánea en medio de esta crisis de la modernidad y en medio de esta gestación más o menos incipiente de un paradigma alternativo? Bueno, yo creo que hay que dejar bien claro que la espiritualidad de la nueva era se gesta en un contexto genuinamente moderno. Es una hija de la modernidad. No procede, por cierto, de la Ilustración, pero sí procede del romanticismo. Procede de ese contrapunto a la Ilustración que es el romanticismo, pero que todavía está dentro de la época moderna. Y además tiene rasgos inequívocamente modernos. Dice Paul Hillas, un investigador británico que ha estudiado a fondo la nueva era, dice que la nueva era es una espiritualidad de la modernidad porque ofrece una versión sacralizada de valores típicamente modernos como libertad, autenticidad, autoconfianza, igualdad, dignidad, expresividad creativa y, sobre todo, el yo como valor en sí mismo y por sí mismo. Y dice después, la nueva era pertenece a la modernidad en su tendencia progresista, mira hacia el futuro, y constructivista. Más que pensar que las cosas tienen que repetirse continuamente, se piensa que tienen que cambiarse. La nueva era, dice, pertenece también a la modernidad por su fe en la eficacia de prácticas específicas, o sea, por un cierto planteamiento instrumentalista. Haces esto y consigues esto otro. Bueno, me parece claro que la espiritualidad de la nueva era no hubiera sido posible sin los procesos de secularización que son típicos de la modernidad. Y también me parece claro que tiene un cierto aire de familia a determinados principios modernos. Parece estar centrada en el individuo, parece ser humanista o antropocéntrica,
parece tener un enfoque universalista, parece estar ligada a la idea moderna de una historia universal de progreso cuyo sujeto sería esa humanidad esencial. Ahora bien, me parece que esto es verdad solo hasta cierto punto. Desde luego, el individuo que emprende un camino espiritual, lo primero que descubre es que forma parte de una dimensión transpersonal y también transhumana, dentro de la cual no puede reclamar ser el centro ni mucho menos el fundamento. Me parece que todas estas características y el modo de ser y las experiencias de la espiritualidad nueva era solamente podrán tener su mejor desarrollo, solamente podrán llevar a cabo sus mejores posibilidades en un marco extramoderno, es decir, en un paradigma alternativo al de la modernidad. En este sentido, creo que casan mejor con las experiencias de la nueva era una serie de filosofías y también de teorías científicas, literarias, que han surgido en el último medio siglo, tales como la hipótesis Gaia, la física cuántica, la teoría de sistemas, en concreto la autopoiesis de Maturana y Varela. Aquí van muchas palabras juntos, pero alguien los cogerá porque siempre hay diferentes recepciones, ¿no?, a un mensaje. En filosofía, desde luego, me parece que la nueva espiritualidad casa mejor con filosofías del acontecimiento antes que con sistemas filosóficos propios de la modernidad. ¿Y qué características tienen estas nuevas teorías científicas, filosóficas que han surgido en el último medio siglo? Pues yo diría que, para empezar, son sistemas que tienen en común el concebir el universo, la realidad, como algo vivo. Son sistemas biocéntricos. Si ahora tuviera que haber una disciplina que llevara la delantera, esa disciplina ya no sería la física, como lo era en la modernidad, sino que sería más bien la biología. Son además sistemas que conciben la realidad desde estructuras complejas, que no se pueden reducir a elementos simples. Sistemas complejos, además, que nos hablan de la realidad como una red o como un haz de relaciones, donde las relaciones o los modos de relación son más importantes que los componentes de la relación y donde dentro de esas redes de relaciones no hay un fundamento único y no hay un centro único, o no tiene por qué haberlo. Estamos hablando, por lo tanto, de sistemas que se autoorganizan, como los seres vivos se autoorganizan, y se autoorganizan sobre la marcha, vamos a decir, es decir, que no tienen un mapa o un patrón previo al proceso de autoorganización y se autoorganizan, yo diría, entre todas las partes y ninguna, es decir, mediante procesos de acoplamiento de todas las partes, de manera que no hay alguien que mande y otros que obedezcan, sino que más bien se dan un trabajo cooperativo, lo cual no excluye, por cierto, que pueda haber jerarquías en un momento determinado. Me parece que las experiencias de la espiritualidad contemporánea, en las que participamos muchas de nosotras, muchos de nosotros, no casan ya bien con el antropocentrismo moderno. No podemos decir ya que somos, ni como individuos ni como especie, el centro del universo, y mucho menos el fundamento del universo, sino que somos simplemente un aspecto, un factor de un juego en el que participan otros muchos seres vivos, los otros animales, los otros vegetales, los minerales, el agua, el fuego, por supuesto, los dioses y las diosas, y en el que, como digo, no somos el centro. Me parece que la nueva espiritualidad no habría que verla como un endiosamiento de lo humano, a veces creo que se ve así, por cierto, sino más bien como una cura de humildad. Y tendríamos que preguntarnos si acaso tiene sentido decir que la espiritualidad es un rasgo de lo humano
O más bien tendríamos que decir que lo humano pertenece a la espiritualidad. No de manera unilateral, sino junto con otros seres que también pertenecen a la espiritualidad. Si hablamos de una conciencia planetaria, que de esto se habla mucho dentro de los círculos de la espiritualidad contemporánea, yo creo que se trataría de una conciencia planetaria sin un sujeto. Por eso, en último término, creo que tampoco podríamos hablar de autoconciencia si realmente asumimos todo esto que estoy diciendo, ¿no? Que estamos en una red dentro de la cual solo somos un aspecto y no podemos reclamar, desde luego, ninguna suerte de papel de fundamento. Por otra parte, me parece claro que tampoco tiene sentido volver a pensar lo divino como un principio de mando, como un fundamento, como un hombre con bigote, con barba, ¿no? Era más bien barba, con barba muy poderoso, con bigote, no me cuadra mucho, más con barba. Como un hombre muy, muy poderoso que legisla, controla y gobierna todo. Me parece que ya no tiene cabida dentro de este contexto la idea de lo divino propia de las religiones monoteístas, la idea de un Dios todopoderoso, omnipotente, sino que más bien yo pensaría lo divino como donación, como pura donación, como algo que se nos da, como un regalo, como un envío, y que se da tan enteramente que lo hace por completo a favor de lo dado, es decir, a favor de esto, de la vida. Pensaría más bien lo divino como algo frágil, como algo pequeñito, dioses y diosas muy alejados, por lo tanto, de esa idea de un Dios todopoderoso. También me parece que no podemos seguir pensando en términos finalistas o instrumentales, o sea, no podemos pensarnos como un sujeto que se da a sí mismo sus propios fines y que convierte todo lo demás en instrumento suyo, suponiendo que todo lo demás sea tan dócil como para dejarse instrumentalizar, ¿no? Así es como ha pensado la naturaleza la época moderna, bajo esa figura de la tecnociencia. Me parece más bien que participamos en juegos complejos en los que compartimos el juego con otros muchos factores y en los que no se trata de cultivar una racionalidad proyectiva, sino más bien una racionalidad que escucha y que recibe para poder conjugarse con esos otros seres. Porque el sentido o los sentidos de ese juego en el que estamos inmersas e inmersos son interiores al propio juego, lo cual significa que no hay nadie que los dirija desde fuera. Y además, como digo, al menos en los momentos emergentes de esos juegos, el sentido de ese juego no está dado previamente, sino que se va gestando sobre la marcha y se gesta entre todos y ninguno, entre todas y ninguna. Bueno, ya con esto voy a acabar de palabras y de cosas medianamente abstractas. Y en la última parte de la exposición voy a intentar hacer aterrizar todo esto de una manera mucho más concreta y espero que suscite vuestra intervención y que os sacuda un poco, ¿no? La filosofía es la saga de Sócrates, y Sócrates se caracterizaba precisamente porque era alguien que aguijoneaba a la gente, ¿no? Que planteaba preguntas incómodas. Bueno, voy a acabar hablando de un punto óptimo en relación con la espiritualidad contemporánea, un punto crítico y un desafío. El punto óptimo se refiere a esa antigua escisión que en la modernidad se daba entre el cuerpo y el espíritu, entre el cuerpo y la mente. Cuando empecé a investigar sobre esto de la nueva espiritualidad, había una cosa que me resultaba rara, que me llamaba mucho la atención, que era ¿por qué lo sagrado está tan relacionado con las terapias, con las medicinas, con la sanación? Me parecía que había algo raro ahí. Luego lo pensé un poco más y dije, bueno, ¿cómo no va a estar lo sagrado relacionado con el cuidado de la vida? Y
cuando me pregunté de qué tipo de religiosidad venimos en la modernidad y de qué tipo de medicina venimos en la modernidad, la cosa se me hizo un poco más clara. La religión instituida en la modernidad, en nuestro contexto el cristianismo oficial, tiende a excluir la manifestación corporal de lo sagrado. O sea, no le gusta que se exprese lo sagrado de una manera muy ostentosa corporalmente, mediante danzas, mediante bailes. En especial rechaza el trance o el éxtasis. Es, por así decirlo, una religiosidad de gente sentadita, formal, con el misal en la mano. Una religiosidad de cuerpos inertes y disciplinados. Claro, ¿dónde están las danzas, las fiestas, los rituales corporales, los que se hacen en biodanza, por ejemplo? Hay que recordar que en la Edad Media las iglesias eran verdaderas salas de fiesta. Se hacían orgías incluso en ellas. Y por otra parte, la medicina científica instituida, la ciencia biomédica, la medicina alopática, tiende a excluir el significado espiritual de la enfermedad, o sea, el significado simplemente de la enfermedad. De modo que desprovee a la enfermedad o a la salud de su significado existencial, de su significado vital. Lo convierte en un asunto mecánico o estadístico. Es una medicina de cuerpos mecanizados y cosificados, separados de todo sentido. Esto es especialmente chirriante en el caso de las patologías mentales. ¿Cómo no va a tener un significado existencial una depresión? Pues bien, me parece que en el mundo contemporáneo, y gracias, entre otros factores, a las nuevas espiritualidades, este estado de cosas, esta escisión entre el cuerpo y la mente en este sentido, está ya transformándose. Gracias a la biodescodificación, la biodanza, el neochamanismo, estamos ya devolviendo el significado espiritual o existencial a la medicina y estamos devolviendo la manifestación corporal a la religiosidad. Se expresa la religiosidad, la espiritualidad, de una manera corporal. Bueno, vamos ahora con el punto crítico. El punto crítico es muy crítico. Para toda la gente que participamos de la espiritualidad contemporánea, que la queremos, que estamos implicadas e implicados en este punto, pues es un punto muy crítico. Tiene que ver con el poder, con los poderes establecidos, con el statu quo. Es una acusación que se le hace muchas veces a la espiritualidad de la nueva era. Y la acusación, por decirlo de una manera muy coloquial, es que le está haciendo el caldo gordo al capitalismo neoliberal. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque con este enfoque individualista, que a primera vista lo es, está favoreciendo la despolitización. Lo que vendría a hacer la espiritualidad de la nueva era es convertir los problemas colectivos y estructurales de orden socioeconómico en problemas individuales y meramente psicológicos. De manera que de este modo refuerza y perpetúa las estructuras injustas, estructuras de destrucción del planeta, de explotación de otras comunidades humanas, animales, vegetales, del sur global, y en definitiva estaría sirviendo a intereses capitalistas que benefician a unos pocos y que perjudican a la mayoría. Es muy sintomático en este sentido cómo por parte de muchas empresas se adopta la ideología nueva era y sus prácticas, el mindfulness, etcétera, etcétera, pues parece que para generar un trabajador productivo, sumiso, obediente, feliz, pero aislado y despolitizado. Muy consciente de sí mismo y de su propio proceso de crecimiento personal, pero completamente ciego para detectar y cambiar las estructuras colectivas de las que forma parte y de las que puede ser víctima. Aquí he encontrado una cita que me parecía muy elocuente. La nueva espiritualidad es el aditivo alimentario que hace el neoliberalismo más agradable al paladar. Como una pildorita que permite que esto pase mejor. Bueno, ¿qué hay que decir o qué se puede decir de este tipo de acusaciones? Yo creo que hay que decir que en parte son verdad. Ahora bien, hay que dimensionarlas.
Para empezar, la nueva era no es la única responsable del auge del neoliberalismo, ni tampoco es la única responsable del vaciamiento de lo político, porque estamos hablando de un vaciamiento de lo político. Pero creo que también tiene su parte de responsabilidad. También hay que decir que este estado de cosas, no ha sido siempre así, ni es así en todos los casos, ni siquiera diría yo que en la mayoría de los casos, ni tiene que ser así necesariamente. Hay que recordar que en los inicios de esta corriente, de la nueva era, en los años 60, se trataba de un movimiento claramente anticapitalista y contracultural. Si vamos, por otra parte, a los orígenes en el siglo XIX de este movimiento, pues también nos encontramos con posiciones muy comprometidas políticamente y en una dirección que no es precisamente la dirección liberalista. Por ejemplo, para aterrizar en el contexto español, la institución libre de enseñanza, que desde luego favoreció la justicia social, transmitiendo la educación a todas las clases sociales, estaba muy ligada al krausismo, que era un movimiento espiritual, un movimiento de raíces esotéricas. Y está claro que la espiritualidad de la nueva era sigue estando ligada a movimientos sociales de autogestión, ecologistas, anticapitalistas, comunitaristas, ecofeministas, igualitarios, sostenibles, ecoaldeas. Sí que es verdad que parece haber habido un cambio desde los años 60 y 70 hasta los años 80. Al principio dominaba más esta beta más a favor de economías sostenibles y a partir de los años 80 parece que hay un cierto giro, un cierto receso en este sentido. Ahora lo vamos a discutir y me gustaría saber qué pensáis al respecto. Por otro lado, y para poner unos ingredientes más dentro de este tema de la situación de la espiritualidad de la nueva era dentro de las tareas propiamente políticas, voy a poner sobre la mesa un argumento que circula mucho dentro de los movimientos espirituales contemporáneos, que seguramente lo habéis oído, lo conocéis. Diría lo siguiente. Yo no puedo hacer nada para evitar la guerra de Gaza, pero sí puedo hacer mucho para aminorar mi propia violencia. Y precisamente estaría bien que concentrara mis fuerzas en aquello que realmente puedo hacer, en lugar de dedicarme a consumir televisión y cacarear o vitorear una serie de consignas respecto de algo en lo que seguramente no tengo ningún margen de acción. Este argumento a mí me parece impecable, la verdad. No sé qué os parecerá, pero yo lo procuro practicarlo y creo que está muy bien enfocado. Quizás, en último término, sea un tanto ingenuo. Aquí quizás una voz marxista me diría: mientras no cambien las estructuras de producción, nada va a cambiar. Mientras las estructuras de producción permanezcan intactas. Sin embargo, me pregunto a veces qué pasaría si de una manera masiva dejáramos de prestar atención. Recuerdo que las personas que me enseñaron a meditar me decían que en la vida hay dos cosas, la atención y la intención. ¿Qué pasaría si masivamente dejáramos de prestar atención, por ejemplo, al espectáculo televisivo de la política, que es básicamente pues un teatro, ¿no? En el que realmente no se está dirimiendo lo fundamental de nuestro mundo contemporáneo? Bueno, voy a acabar matizando un poco este punto tan crítico con un desafío. ¿Cuál es este desafío? Pues este desafío tiene que ver con el último estado de cosas al que me he referido. Me parece que desde el contexto de las espiritualidades contemporáneas necesitamos comunidades. Necesitamos crear comunidades y favorecer las que hay. Comunidades dentro del espacio público. Por ejemplo, este taller de espiritualidad me parece que es una de esas comunidades. Porque da la impresión de que hasta el momento la espiritualidad está más bien confinada en espacios privados y en dinámicas comerciales. Es fundamental que crezcan las comunidades al respecto. Comunidades que estarían articuladas por rituales. Hay que generar nuevos rituales, nuevas formas corporales de vivir lo sagrado.
Me parece que aquí es donde la espiritualidad contemporánea, por decirlo de una forma drástica, se la juega. Aquí es donde tiene que dar el do de pecho, si queremos hablar de las mejores posibilidades de futuro de esta espiritualidad. Y voy a ser todavía más radical y voy a decir otra cosa. No solamente es que necesitemos comunidades de espiritualidad para que la espiritualidad crezca sana y horizontalmente y tome tierra, sino que también considero que para que haya un espacio político, un espacio verdaderamente común, participativo y democrático, una de las condiciones de ese espacio político es la espiritualidad. No es la única condición, desde luego. Para que haya espacio político tienen que darse muy diversas condiciones. Tiene que haber, para empezar, una mínima igualdad de condiciones materiales entre la gente que participa de ese espacio político. Tiene que haber también la posibilidad de que haya espacios de discusión en los que se puedan contrastar las diferencias, se puedan negociar los puntos en conflicto y se puedan situar esas diferencias dentro de un espacio común. Hacen falta espacios en los que nos podamos mirar y nos podamos ver al otro o a la otra y comprender que aunque no estemos de acuerdo con su planteamiento, pues ese planteamiento es respetable y tiene un lugar. Y creo que para que podamos vernos y para que podamos gestar ese espacio compartido, es necesaria también la espiritualidad, ya no ahora en el sentido de un espacio de discusión intelectual, sino en el sentido de un espacio de comunicación corporal. Es decir, estoy hablando de rituales festivos de celebración de nuestra vida sobre la Tierra, en los que podamos formar ese círculo no solo de humanos que habitan la Tierra, sino también un círculo en el que participan los otros seres que hay aquí, los otros animales, los vegetales y lo divino, el agua, el fuego. Porque ese espacio común no es, desde luego, algo que se pueda producir, ni algo de lo que nadie se pueda adueñar unilateralmente, sino que más bien es algo que se nos da cuando estamos abiertos a ello y cuando lo cultivamos. De manera que me imagino el futuro, un buen futuro para las espiritualidades contemporáneas y para la Tierra, como una danza en círculo, donde no solo estamos los seres humanos, también están las otras criaturas que habitan esto. Y en el centro de esa danza habría un fuego sagrado. Bueno, en el centro de esa danza, en resumidas cuentas, lo que habría es un gran enigma. Porque esto en lo que estamos es, en primera y en última instancia, un enigma. Un enigma que no se trata fundamentalmente de descifrar, sino sobre todo de cuidar. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Bien, tenemos unos minutos para algunas preguntas y compartir. Entonces, sin más, a ver, ¿quién es el primer curioso? Ahí estamos. Siguiendo en línea con esto que estabas planteando de la corporalidad, ¿no? Para hablar del espacio de lo sagrado, te llevo a un par de obras artísticas. La Piedad, de Miguel Ángel, el de Bernini, el Éxtasis de Santa Teresa de Ávila, Las Manos de Werther, que no me acuerdo ahora, es un alemán o un sueco, no sé, uno que son las manos en oración. Ese, gracias, muchas gracias. Entonces, prestar mucha atención a esa cuestión del gesto del cuerpo también en el momento que puede ser del pensar, de la piedad, del afectivo, que
la corporalidad o aquello en que en el cuerpo se hace esa responsividad, respuesta a lo sagrado, se puede también dar desde el gesto, ¿no? El gesto de la mano, el gesto de... Por eso te llevo a las 3 obras, ¿no? Ese lugar del cuerpo que está recibiendo en el éxtasis de Santa Teresa, esas manos que se recogen, y la piedad de Miguel Ángel, donde se está cobijando y a la vez donando el cuerpo del Hijo, ¿no? Portando la muerte a la vez que con la mirada dando lugar a ese lugar del amor, ¿no? Sublime de la maternidad, digamos. En este caso, eso, como el gesto. Y no solo el baile. Pues muchísimas gracias, Vanessa, Voy respondiendo a cada pregunta mejor, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo con lo que dices. A mi modo de ver, la espiritualidad es puro cuerpo. A mí me ha tocado el papel de la intelectual, porque la filosofía es intelectual, y la filosofía habita en la palabra y tiene la tarea de problematizar y de argumentar, pero la espiritualidad creo que es una experiencia corporal. Yo al menos así lo vivo, y esos ejemplos que has puesto de esas obras pues son muy significativos. Sí que creo que es una corporalidad que ha de ser compartida. También se puede vivir en solitario. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que cada frase daría como para hablar muchísimo. Entonces voy a ir muy al grano, porque ha habido una cosa que no he entendido de cuando se exponía que como la institución educativa que permite que, según he entendido, como que llegue a muchos sitios. Bueno, estabas hablando de algo así. Has dicho la palabra caosismo, creo, que no la había escuchado nunca. Sí. Krausismo. Sí, sí. ¿Podrías explicarlo? Porque no tengo bueno, ni idea. Gracias. He hablado de la institución libre de enseñanza que se forma en la segunda mitad del siglo XIX en España, y bebe mucho de un movimiento filosófico que es el krausismo, que remite a Krause, a un filósofo alemán que estaba muy relacionado con la espiritualidad. Concretamente era masón, aunque después renunció de la masonería. Esa era la referencia. Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Sí. Krause se escribe. Krause, sí. Krause, krausismo. Que, por cierto, es un movimiento muy, muy español. Es muy curioso, sí. Venga, pues vamos por aquí. Hola, muchas gracias por tu exposición, me ha parecido maravillosa. Y mi pregunta es, ¿por qué crees tú que una filosofía y una espiritualidad que van juntas en el budismo se acaban convirtiendo en una religión oficial, con templos, con cargos, y donde la mujer no existe casi, como en el catolicismo? Me estás preguntando por algo que ocurre en el budismo. Pues la verdad es que voy a pasar palabra. Es decir, que no lo sé. No sé por qué esa filosofía y esa espiritualidad excluye a la mujer, me dices. ¿Por qué se pasa de una espiritualidad a una religión? Yo supongo que es un proceso que tiene que ver más bien con una organización política del asunto. Lo que claramente distingue la religiosidad de la espiritualidad es esto, ¿no? Que la espiritualidad no está institucionalizada, mientras que en la religión suele haber instituciones, y a veces instituciones muy fundamentalistas. No siempre, pero entonces supongo que es un proceso interno que no sé valorar realmente. Tendrá que ver con factores concretos que ocurren dentro del budismo. No lo conozco, la verdad. Pero te agradezco tu pregunta. Gracias, Cristina. En principio, el único comentario que puedo realizar es que te habrás quedado descansando con todo lo que nos has largado. Esto diga que te habrás quedado descansando con todo lo que nos has largado. Esto digamos que es un poco anecdótico por la confianza que nos une.
Creo que hay una serie de cuestiones, a mi entender, que podrían plantear incluso hasta una situación de crisis del modernismo y que lo has iniciado, digamos, en las posibles cuestiones a partir de los años 60 del siglo pasado, en que tuvimos una serie de situaciones que empezaron, de alguna manera, a criticar el modernismo. A pesar de que pueda resultar a una situación romántica, creo que el movimiento hippie dijo bastante al respecto. Eso por una parte. Luego, posteriormente, tuvimos otra situación, aunque es posible que en un momento determinado le haga algún cántico a ciertas personas de aquí, que fue el Mayo francés. Eso, digamos, que planteó una situación, para mi criterio, escalofriante, que incluso hasta posiblemente todavía no se haya, digamos, interiorizado. Y luego, por otra parte, y ya con ello acabo, tuvimos un cataclismo sociopolítico-cultural en los años 80, en que la situación de causalidad y casualidad es, digamos, cuando yo empecé, digamos, a diferenciarla. Nos encontramos con una cuestión liberal en dos grandes naciones, Inglaterra y Estados Unidos, en que tuvimos, digamos, ahí unos magnatarios que quisieron imponer su criterio, pero necesitaban dos puntos de apoyo, que fueron precisamente los contrarios, que uno fue el comunismo a través de la perestroika, y también tuvimos al Vaticano unido con Juan Pablo II, y Reagan y Thatcher. Entonces, todas estas situaciones, para mi criterio, plantean una situación de crisis del modernismo, de una situación que todavía, digamos, estamos en plena fase de, no voy a decir de expulsión, pero sí de nacimiento de algo. Esto lo planteo por ese último punto que tú has puesto de un desafío hacia algo que todavía no sabemos qué es. Gracias. Bueno, yo comparto el diagnóstico que acabas de hacer. Desde luego, la espiritualidad de la nueva era, lo llamo así porque no tengo otro término. Tampoco sé muy bien si hay términos alternativos. Está muy ligada esta espiritualidad al movimiento hippie de los años 60, al Mayo francés y desde luego esa situación, yo creo, generalizada, que es que después de los horrores de las dos guerras mundiales del siglo XX, ya no es posible mantener esa misma imagen del mundo que había alzado la Ilustración. Y estoy totalmente de acuerdo en que es un proceso que se nos ha enquistado, por así decirlo. Podemos decir que llevamos ya siglo y medio de crisis de la modernidad. Quizás sea poco para un proceso histórico. Hay procesos de... Estamos hablando del cambio de una época. Es un cambio muy gordo. Este cambio puede llevar varios siglos. Pero claramente me parece que estamos en un momento de impasse ahora mismo. Todavía no se ha gestado un horizonte radicalmente nuevo, pero sí que hay pequeños indicios de que la cosa se puede remontar y de que puede haber una alternativa. Tal y como está el mundo ahora, parece difícil ser optimista, pero a mí me parece que la espiritualidad contemporánea, las nuevas espiritualidades son un motivo de optimismo. Esta es la perspectiva desde la que yo hago esta exposición y precisamente por la que saco a colación este tema. Me parece que la espiritualidad en la que participamos ciertamente es un fenómeno difuso, que no está decantado todavía, que puede ir en direcciones muy distintas, pero creo que hay motivos para tener fe en que va a aportar algo muy bueno al mundo que viene. Puede aportarlo. También tiene sus peligros y sus demonios, pero estaría bien que fuéramos conscientes de esto y que trabajáramos en la dirección que creemos que es mejor. Sí. Has mencionado en tu presentación, yo creo, una palabra mágica, que es la palabra humildad.
creo que el ser humano está en un momento en que necesita muchísimo. El antropocentrismo cultural frente a las guerras, frente al tercer mundo, frente a la pobreza, no tiene ningún sentido, frente a la situación de la tierra. Pero también, digamos, la humildad necesita coraje, porque claro, necesita reconocimiento de que has hecho algo mal, es decir, de decir esto ha estado mal y vamos a cambiarlo. Y luego hablabas del aspecto festivo y nuevos rituales. Y yo pensaba, ¿sería posible cambiar la Inmaculada Concepción por el Día de la Tierra? ¿Cuánta valentía se necesita para hacer eso? No lo sé. Es decir, es humildad, pero también un poquito de coraje, porque no solamente es quedarte ahí mirando. No sé, ¿qué piensas? Completamente de acuerdo, Armando, con las dos cosas que has dicho. Sí, creo que estamos en un momento de humildad. También de humildad de quién, porque lo primero que hay que aclarar es que no existe esa humanidad esencial. Es decir, no hay un punto neutro del asunto. Cada cual estamos en una posición y tenemos un tipo de procedencia, de genealogía, de responsabilidad diferente. No es la misma responsabilidad la que tengo yo como persona del primer mundo que como 3 veces al día y duermo bajo techo, que la situación que tiene pues, una persona que está aquí al lado y que está durmiendo en un cajero todos los días. Sí que es cierto que hay que hacer ese trabajo de humildad, incluso de reconocimiento de que algo no ha estado bien. Por supuesto, la humildad necesita coraje también y lo de cambiar la fiesta de la Inmaculada Concepción por el Día de la Tierra pues me parecería estupendo. Por cierto, a mí me encantan las festividades cristianas y católicas y participo de ellas y las aprecio mucho, tampoco quiero eliminarlas. Me parece que eso también lo está haciendo la nueva espiritualidad, es decir, está dando un significado nuevo a determinados ritos de las religiones establecidas, de las religiones del libro. Leyendo estos días y viendo documentales sobre la nueva era, llegué a escuchar que se puede ser espiritual y ateo al mismo tiempo. Y dije, hombre, esto ya, no sé, me parece un poco extremo, ¿no? Pero sí que es cierto que no hay tanta fijación en formas muy precisas que tienen que reproducirse así. O sea, eso entra en conflicto, desde luego, con la posibilidad de generar nuevos rituales. Porque una cosa que caracteriza a los rituales es que tienen una estructura formal que hay que repetir. Un ritual es algo que se repite. Dice Byung-Chul Han que un ritual es comunidad sin comunicación. Y dice él que actualmente lo que hay es lo contrario. Hay mucha comunicación, al menos aparentemente, a través de los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, pero sin comunidad, sin ninguna clase de comunidad. En fin, creo que los rituales requieren generar formas que sean consistentes y que den estabilidad a la vida. Me parece que toda esta situación de la sociedad líquida, la sociedad transparente, en fin, toda esta idea como de disolución, en algún momento tendría que avanzar hacia la valentía de generar nuevas formas concretas. Sí, hace falta mucha valentía, desde luego, para esto que tenemos entre manos. Bueno, pues yo pienso, como nos quedan los deberes... Los deberes. No nos podemos ir a casa, ya sabéis, si no se hacen los deberes. Yo creo que ahora estos últimos 10 minutillos los vamos a dedicar a eso, ¿no? Y nos lo vas a explicar, ¿no? Sí, es muy sencillo. A mí me gusta que aprovechemos estos momentos excepcionales en los que nos reunimos para hacer algo en común. Y también me apetecía saber de alguna manera cuál es el sentir de la sala. Entonces el juego es muy fácil. Se trata de reunirse con aquellas personas que tienen la tarjeta del mismo color que la que tiene cada cual. Se trataría de ponerse de pie. En la tarjeta tenéis unas palabras, son 5 palabras, que son poder, individuo, comunidad, justicia social y cuidado de la vida. Y racionalidad, exactamente. Se trata de reunirse por grupos en torno a estas palabras y en cada grupo
inventar una frase que tenga que ver con la espiritualidad y ese término. Voy a llamar a una persona que represente al grupo que les ha tocado poder, o simplemente desde vuestro sitio, el grupo a quien le ha tocado el término poder. Adelante, adelante. Yo creo que puedes subir aquí. Sí. Toma el poder y háblanos del poder, espiritualidad y poder. Nos ha costado bastante, ¿vale?, llegar y hubiésemos necesitado un ratito más a lo mejor. Hemos llegado a un consenso que sería poder de construir un centro de gravedad interno desde el que sentirte parte de la comunidad y del mundo. Y también decíamos de la vida, de la existencia. Bueno, ahí hemos estado un poco. Un centro de gravedad interno desde el que sentirte parte de la comunidad y del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con la justicia social. El amarillo. ¿A quién le ha tocado la justicia social? Me han pasado la pelota a mí, ¿vale? Justicia social. Muy breve. Mayor conciencia, mayor justicia social. Y esa conciencia tiene que ser no solamente abrir los ojos, sino actuar. A veces se aprende de la justicia social hacia la conciencia y a veces de la conciencia a la justicia social. Se retroalimenta. Pero más que espiritualidad, hemos traducido espiritualidad por conciencia, digamos, elevar la conciencia para actuar en la sociedad. Vale. Genial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No hay que pensar en separado, lógicamente, la conciencia y la práctica, sino que una conciencia sin práctica, pues tampoco sería una conciencia, ¿no? Evidentemente. Genial. Vamos con individuo-comunidad. Me ha tocado. No hemos escrito nada. Yo dije una cosa al principio y les pareció bien y nos hemos quedado ahí. Ponte el micrófono. Sí, perdón, el micrófono. Individuo y comunidad. En la idea moderna del modernismo habría una cierta contradicción. El egocentrismo iría a lo que uno quiere, a lo que el individuo quiere frente a la comunidad, mientras que desde la espiritualidad no hay contradicción entre el individuo y la comunidad. Yo, más que comunidad, pienso en lo universal. El individuo forma parte de lo universal y no hay diferencia entre el individuo y lo universal. Hay algo en común entre uno y otro. Muchísimas gracias. O sea que esa supuesta contradicción individuo-comunidad es aparente y desde luego no es así necesariamente desde la espiritualidad. Racionalidad, que era bastante complicado el asunto. A ver qué ha salido. Un marrón total, ¿eh? Sí. Por cierto que podía haber puesto términos como energía, conciencia, que estuvieran más relacionados con la espiritualidad de forma evidente, pero quería probar justamente estos otros. Adelante. Bueno, el grupo que me ha tocado, en vez de ser en la ronda aquí, en el espacio ronda, parece que hemos estado en la carrera de San Jerónimo porque no ha habido consenso. Entonces, en este sentido, se ha estado, digamos, barajando la razón como base de todo. También, otra parte del grupo ha estado planteando la espiritualidad como la necesidad imperiosa de alcanzar algo. Hemos estado también tocando la cuestión paradoja en favor del cambio, del paradigma. Al final no hemos sacado, digamos, una frase en concreto, sino sencillamente hago la exposición de lo que hemos estado, digamos, hablando, en cuanto a que sí, haciendo un poco de resumen, hay un planteamiento racional y espiritual. Quizá a lo mejor en cada uno de los casos, pues cada uno pueda tener y construir su camino, su dirección, su vector para alcanzar
digamos, como se solía decir, en busca de la felicidad. Punto. Muchísimas gracias. Desde luego, bueno, parece sintomático que justamente en el caso de la racionalidad no se haya llegado a un consenso. Me parecía que había que poner sobre la mesa de alguna manera la idea de que venimos de una idea de racionalidad muy estrecha, muy limitada, que es la racionalidad exclusivamente científica. Y, sin embargo, ahora creo que estamos ya en una situación en la que hay que hablar de racionalidades y, entre otras, la espiritualidad sería una forma de racionalidad, una forma de comportamiento. Por lo tanto, no habría que tratarla como lo otro de la razón, como si fuera lo irracional. No, simplemente es una forma de racionalidad en sentido amplio del término diferente, que tendrá que irse definiendo. Nos queda lo más importante, yo creo, cuidado de la vida. Cuidado de la vida. Bueno, cuidado de la vida. Es que me pone. Te pongo nervioso. Venga, chao, chao. Cuidado de la vida, creo que se reúne un poquito todo lo que se estuvo hablando. Nuestro ejercicio fue una lluvia de palabras. Cada miembro fue tirando como las palabras que le surgía pensando esto. Y lo que nos quedó es cuidado de la vida. Amor como cuidado y cura. El cuidado al cuerpo, a la tierra, al otro, a la vida donada. Una espiritualidad que se funde como paz y luminosidad. Bueno, muchísimas gracias. Pues ahí queda resumido todo ello. Muchísimas gracias, y este final me parece que ha sido muy interesante, el poder ver cómo se concretaban estas ideas en lo que había aquí concretamente en este grupo. Ha sido un final muy filosófico. Sí. Aquí. Muchísimas gracias.